Gracias, señor presidente. Agradezco por lo menos seguir el orden de las preguntas, más allá de que fueron algunas respuestas y no todas. Y también voy a tratar de mantener el tono, no por gritar mejora mis argumentos. Voy a empezar desde lo último que venía mencionando como respuestas vinculado a la situación que han enunciado los defensores de oficio y la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sobre todo porque me parece importante aclarar una cosa: esta Asociación de Defensores de Oficio depende jerárquicamente de la Suprema Corte y es la Suprema Corte a quien deben de dirigirse, y sobre ella recaen las gestiones posteriores respecto de estas denuncias, que además también están denunciadas en la Fiscalía, al momento mismo de dar continuidad a los procedimientos. Más de 93 son concretas, con datos. Y me parece importantísimo, señor presidente, que quede claro en la versión taquigráfica, porque generalizar o generar algunos giros en las intervenciones merecen que queden claras también desde mi posición en la versión. No hay acusaciones genéricas. No hay aquí quienes estemos a favor o en contra de la policía. Todos, en lo personal y esta bancada, estamos a favor de la policía y de los policías honestos. Y sobre eso queremos trabajar, que tengan las mejores garantías. Y no es necesario que tengan una denuncia formal el Ministerio del Interior. El decreto 500 regula que todos los funcionarios públicos, ante el conocimiento de una irregularidad, deban actuar. Máxime en esta situación. No obstante eso, yo voy a dar lectura, reservando algunos datos, que por supuesto después se lo puedo proveer a las autoridades, respecto de ejemplos concretos de estas situaciones que están denunciadas. En el fiscal letrado, departamento de segundo turno, la defensora pública constituye domicilio, comparece con el número: vengo a radicar denuncia por tratos inhumanos, crueles y degradantes a mi representada. La detención fue en aparentemente flagrancia por insulto a la autoridad policial. Todo quedó filmado en cámaras GoPro, que yo tengo entendido que es la marca. Todas son cámaras corporales. Estoy leyendo textualmente, que están a disposición de esta fiscalía, siendo el principal funcionario policial interviniente quien se identificó con la información, da la nombre. Esta persona detenida de 79 años de edad, vive sola, pone su dirección. Lo que agravia a esta defensa es que se la esposó a esta anciana, aún escuchando sus quejidos de dolor en la filmación, cuando la esposaron brazos atrás. La suben a una camioneta habiendo dos, aquella que no tenía asientos, de modo tal de sufrir las sacudidas que soportó durante el traslado en camino de piedra, etcétera, etcétera. Y acá se solicita que se investigue. Esta persona, 79 años de edad, en esta condición, no está en una relación de igual a igual. Acá hay una relación de asimetría. La otra, para poner un segundo ejemplo, es de un muchacho, fiscal letrado de tal departamento, primer turno, defensor de oficio, con todos los datos, domicilio, número de identificación. Solicita que se investigue a mi patrocinado a efectos de denunciar maltratos policiales recibidos al momento de la detención, sin que existiera ningún tipo de resistencia de parte de... Dice el día y la hora y dónde circulaba esta persona. Fue detenida, empujada contra la reja y recibió varios golpes de puño en el abdomen, abajo de las costillas, evitando dejar marcas. Puesto de rodillas, pedido que se acueste, se pone la cabeza contra el piso y le pisaron 2 veces la cabeza. Sigue narrando otras situaciones. Se solicitó en el hospital que un médico lo viera. Esta persona vomitó sangre, tiene una lesión en el hígado, uno de los órganos golpeados. El médico hizo el informe correspondiente. Esto está presentado. De estas hay varias. Estos son hechos concretos que merecen como irregularidades que se investiguen. Me parece simplemente dejarlo
subrayado, porque estos son las garantías. Y esto no implica estar en contra, al contrario, esto implica defender el prestigio de los funcionarios policiales honestos, de los buenos funcionarios policiales, porque no están exentos más en ese estatus de aplicación de la fuerza y de manejo de las armas, que establece una diferencia con el resto de los ciudadanos de cometer arbitrariedades o discrecionalidades. Y ese era el punto, tomar las recomendaciones y hacer las investigaciones de modo tal de darles todas las garantías a los funcionarios y a la ciudadanía. En segundo término, me gustaría hacer algunas preguntas más vinculadas hacia la situación del sistema penitenciario. Y acá sobre todo porque me parece primero importante subrayar algo clave y es, no aparece en todas las respuestas que ha dado el ministro, más allá de enumerar algunas actividades, que efectivamente haya un plan y un rumbo respecto del sistema. A 1 año y 8 meses de gestión. Y me parece importante subrayarlo porque en el documento Compromiso por el País establecía, y voy a citar textualmente, crear un servicio penitenciario nacional bajo la forma de servicio descentralizado, encargado de la elaboración y ejecución de la política penitenciaria, que reúna y ejecute las funciones actualmente asignadas al Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. El servicio se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior y tendrá la responsabilidad de reimplantar el sistema de orden y seguridad en el sistema penitenciario. Siguen otros puntos en este documento. Estamos hablando de definiciones sobre las cuales no hubo acciones concretas, ni decisiones, ni recursos, ni plan de trabajo. No es venir a 1 año y medio a la convocatoria de otros especialistas, que bienvenidos sean, siempre tienen para aportar. Por supuesto, lo hicieron en la pandemia. Recurrimos a la ciencia y la ciencia acompañó, orientó, asesoró. Responsable también de muchas de las decisiones tomadas con acierto. Bienvenido sea, pero no se estuvo esperando eso. Se tomaron decisiones en el marco de la responsabilidad política de gestionar justamente la política. Y esto establece ese primer compromiso donde no hay aquí algunos caminos claros. Además de eso, me parece importante también subrayar algunas cuestiones que son capaz que puntuales, pero que tienen que ver con de alguna manera, contraponer o no condicen con lo que el señor ministro nos ha planteado. Por ejemplo, en términos de la mejora de la infraestructura. Nosotros estábamos realmente con la expectativa de poder intercambiar, no conceptos cerrados, pero por lo menos lineamientos ciertos, rumbos ciertos de la reforma profunda del sistema penitenciario, de esta política criminal, y no de una política o una acción inmobiliaria en virtud solamente de la cantidad de plazas. Son cosas bien distintas. Y digo esto porque en virtud de la infraestructura, en el marco del presupuesto nacional se planteó la evaluación de inmuebles propiedad del Ministerio del Interior a los efectos de ser tasados y su enajenación pudiera generar recursos destinados al financiamiento de la construcción de centros de reclusión. Llegado el momento de la rendición de cuentas, consultado sobre esos avances que fueron advertidos, depositar o pretender sentar el financiamiento de ese tipo de infraestructura sobre estos bienes iba a ser, además de riesgoso, difícilmente de cumplir. No obstante eso, quedó planteado y así fue votado en la rendición de cuentas en julio de este año, en esta misma sala, consultada a las autoridades del ministerio. Efectivamente eso todavía no había dado ningún fruto ni ningún recurso. Se planteó la eventual constitución de un fideicomiso, otro nuevo fideicomiso más.
También, en este caso, sin claridad respecto de cuál iba a ser su estructura, los montos, los plazos. A los pocos días se informa que se iba a constituir este fideicomiso en la prensa. De hecho, el 4 de agosto, desde el propio edificio del Poder Ejecutivo, lo presenta al ministro. Un fideicomiso para la construcción de 3 módulos de 460 plazas, cada uno en el Plenar de Libertad. Está publicado en la parte de comunicación de Presidencia. El 22 de septiembre, una semana atrás, en la comisión también de Hacienda integrada con presupuesto, pero esta vez del Senado, presenta un tercer instrumento de financiamiento para la construcción de plazas. La CCC, contrato de construcción de cárceles o contrato de construcción de complejos carcelarios. Nuevo instrumento. También sin todavía demasiados elementos desde el punto de vista de cómo se estructura ese financiamiento, qué disponibilidad tendría, quién lo operaría. Sin elementos claros nuevamente. Entonces, ahí hay una primera cosa que me parece importante, que hay, sí, una muestra permanente de tratar de buscar alternativas. El punto es que la política de seguridad y la gestión de la misma no se resuelve con enunciados. Yo diría que hay mucha propuesta, poca concreción en esto. Y en este marco, además, preguntamos, de esos 3 instrumentos, ¿cada uno que ha venido apareciendo anula el otro o van a ser complementarios, señor presidente? En el caso de que solo sea este instrumento nuevo CCC, quisiéramos saber si hay una estimación clara en este momento de plazos, de cómo va a operar, cómo se va a estructurar. Estos 60 millones que mencionaba el ministro hace un rato, en 10 años, si estamos hablando que seguramente dentro de 2 puedan estar eventualmente iniciándose las construcciones, quiere decir que la eventual solución al problema del hacinamiento es un compromiso que queda para las próximas 2 administraciones. Está constituyendo las bases de una eventual o de un eventual componente de la política para que quienes vengan en las próximas 2 administraciones se hagan cargo desde el punto de vista económico-financiero. Esa es una de las consultas. Respecto de el presupuesto aprobado el año pasado y la presentación en esta rendición de cuentas, yo voy a insistir en algo que también consta en el informe del comisionado parlamentario. El presupuesto aprobado, dice el informe, es muy pobre para el INR, tanto en gastos de funcionamiento e inversiones como en la creación de cargos para el personal faltante. El comisionado parlamentario en ese informe hace un estudio, un análisis de todo el periodo 2024 y plantea que al final del periodo seguramente la reducción de estos rubros esté en el entorno del 34%. Uno se pregunta ante esta situación hasta si hay recursos para eventuales medidas de mejora de la vigilancia, de lo que estábamos hablando también hoy. Las cámaras, el mantenimiento, la reparación de los cercos, el eventual sostenimiento de algunas de las medidas que han planteado. ¿O cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a estructurar la posibilidad de mantener niveles mínimos de la infraestructura? En el programa presupuestal, señor presidente, que se denomina Gestión de la Privación de Libertad, también hay disminución de los recursos. Y en esto particularmente disminución de las remuneraciones. Los recursos humanos en el sistema carcelario son imprescindibles, tanto como lo locativo. Siempre y cuando haya una proyección
un mantenimiento de que la rehabilitación es parte constitutiva de la privación de libertad. Ahí se necesitan recursos humanos. Y en este sentido, quisiéramos preguntarle al señor ministro, ¿cuál es la proyección? Se habló en un momento en la rendición de cuentas que se iban a tomar algunos cargos de operadores penitenciarios que iban a quedar vacantes por la carrera funcional, pero después se iban a devolver. En el Senado eso aparentemente se modificó o podría ser modificado en los próximos días, pero aún así quedan en la estimación inicial del presupuesto 1.000 cargos que son imprescindibles en el sistema penitenciario, que no sabemos cuál es la situación, si ha sido también reconsiderada esa situación. Desde el punto de vista también de los recursos humanos, no solamente los policías ni los operadores penitenciarios, que son civiles, también los técnicos son imprescindibles. Psicólogos, maestros, educadores, talleristas, imprescindibles. Ahí, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el momento del presupuesto y se ratificó en la rendición de cuentas, se anularon 35 cargos técnicos, que ya son pocos, para dar lugar a 30 efectivos policiales. Esta es una decisión que, a la luz de la situación que viven los establecimientos de reclusión, particularmente los que ha señalado el señor ministro, se va a mantener. Esta decisión de seguir perdiendo y anulando los pocos recursos humanos que alguna tarea de sostenimiento de la rehabilitación pueden desarrollar, ¿se van igual a anular para contratar efectivos policiales? Digo, sobre todo, además, pensando en la previsión de estas situaciones. Esto implica debilitar el sistema, ¿no es una apreciación válida? ¿No lo ve así el señor ministro? A mí me parece una cosa importante a subrayar, y es, el señor ministro decía, bueno, no hay una crisis sanitaria, una crisis humanitaria de todo el sistema. Pero efectivamente hay lugares que son inhumanos y crueles. Y también es verdad que tiene muchos puntos de contacto con aquella situación del año 2009 que la Relatoría de Naciones Unidas puso en el tapete y puso a Uruguay a nivel internacional realmente en una situación absolutamente indecorosa respecto de la privación de libertad. ¿Y eso qué ocasionó, señor presidente? Eso ocasionó el documento de consenso. Eso ocasionó que en el año 2010 se constituyera un ámbito de discusión entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y en ese marco firmaran en aquel momento el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido Nacional y el Frente Amplio este documento de consenso que estableció las bases de la reforma del sistema penitenciario. Este documento tiene definiciones, tiene la concepción de la seguridad pública como política de Estado, tiene los objetivos que se acordaron en términos de la seguridad pública para el periodo, en términos presupuestales, en términos de gestión, en términos de modelo de inserción territorial de la policía. Establece, por ejemplo, en términos de la seguridad pública como política de Estado, la adopción de medidas que superen en sus efectos el mandato de la administración que las tomó o comienzan a producir efectos visibles tiempo después de tomadas. Esto nos está marcando que esta reforma, como toda política de Estado que aborde situaciones estructurales, no empieza y termina con cada ciclo electoral. Y esto fue parte de lo que se firmó. Establece, por ejemplo, y fue parte del acuerdo para continuar con el proceso de formación permanente de los funcionarios policiales, jerarquizarlos, profesionalizarlos. Dice, continuar fortaleciendo
la disciplina y consolidar el espíritu de cuerpo de los policías mediante una rigurosa selección de quienes ocuparán los cargos de mayor jerarquía de la cadena de mando, de acuerdo a criterios de conocimiento, experiencia, profesionalidad y ética, con capacidad de liderazgo y con ascendencia moral y profesional sobre sus subordinados, que asegure el efectivo ejercicio del mando y cumplimiento de los planes y programas aprobados. Tiene otro punto acordado sobre el ejercicio de la autoridad. Exigir y respaldar en todos los niveles de la actuación policial y en especial de la cadena de mando el imprescindible y legítimo ejercicio de la autoridad. Se continuarán aplicando altos estándares de ética en el desempeño policial, con procedimientos justos pero firmes, con el fin de afianzar la confianza de la población en la Policía Nacional. Estas son las cosas sobre las que se transitó los acuerdos entre todos los partidos políticos que constituyen un rumbo. Esto es cuando hablamos de una reforma, no es la misma, es un rumbo. Es definir los componentes centrales con claridad. Eso es contenido, eso es un plan. Dice respecto a los establecimientos carcelarios, reestructurar el sistema de privación de libertad, tanto para adultos como para adolescentes. Es necesario diseñar e implementar un sistema de privación de libertad que no funcione como universidad del crimen ni perfeccionamiento de las redes de marginalidad. Se propone que las cárceles salgan de la competencia de la Policía Nacional. Esto es un viejo anhelo, creo que de décadas y décadas atrás. Plantea la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación en el 2010 como servicio descentralizado, integrado por personal especializado, sometido al estatuto específico requerido para el cumplimiento de la función. Habla de la construcción de nuevos establecimientos distribuidos territorialmente en el país según la densidad de población, las facilidades de comunicación y el transporte. Este documento, además, me parece importante, tiene un colorario que dice: resulta imprescindible en el final destacar el clima franco y respetuoso con que se trabajó y que permitió, en definitiva, arribar a este documento consensuado por representantes de los 4 partidos políticos con presencia parlamentaria en ese momento. Y sobre esto, señor presidente, transitó los últimos años respecto del sistema penitenciario. Y ahí me parece importante, hoy mencionaba el señor ministro en su respuesta, citando también el informe del comisionado parlamentario que decía que efectivamente entre el 2015 y el 2020 disminuyó la inversión. Eso es verdad, pero también es cierto que hubo un proceso de acumulación y de decisiones tomadas en aquel momento cuyos impactos estaban presentes hasta hace un año atrás. En el 2013, el doctor Garcés planteaba, para seguir apostando a esta reforma del sistema penitenciario, que era necesario inversión y gestión. Seguir apostando al modelo de intervención técnica, sin desmantelar todo lo que tiene que ver con la seguridad. El ingreso de operadores penitenciarios tiene que ser en armonía, complementándose con el personal policial. Creo que donde tiene que ver el Estado y no solo el Ministerio es en adoptar medidas en materia de tratamiento de adicciones y asumir que la población reclusa tiene problemas de adicciones y trabajar con ello. En el 2014, en este proceso de acumulación que se venía dando producto de ese acuerdo y de ese rumbo de una política de Estado en el marco del reconocimiento de un problema estructural, el inspector Luis Mendoza decía: en esta administración se realizó la mayor inversión conocida en infraestructura, habiéndose construido o reconstruido un total de 4.360 plazas, incluidas 3.700 por licitación pública de obra abierta por el Ministerio del Interior
y 660 construidas o reconstruidas por mano de obra de personas privadas de libertad con recursos propios. Esto generó, dice, las condiciones de alojamiento para habilitar el tratamiento de las personas privadas de libertad, que debe ser personal, profesional y directo, cobrando el recurso humano el protagonismo por ser el que se apropia de las estrategias para su desarrollo y crecimiento. Señala que hay que aumentar, en el 2014 lo dice, los procesos agrícolas, los procesos productivos en las unidades de confianza, que son las chacras, a fin de avanzar en lo que es posible para el autoabastecimiento alimenticio del sistema, trabajar en el fortalecimiento de la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida y finalizar la construcción del hogar del liberado. Y en el año 2017, ya siendo Gonzalo La Rosa, director del Instituto Nacional de Rehabilitación, presentó el plan estratégico sobre el cual le daba continuidad a estos lineamientos en el marco de la institución del Instituto Nacional de Rehabilitación. 8 lineamientos del plan estratégico. Está en las actas, porque todos estos son presentaciones en este Parlamento Nacional. Y está en las actas. No imprimí bastante, trabajado con la impresora estos tiempos, pero son más de 119 páginas de ese plan estratégico presentado por el Instituto Nacional de Rehabilitación. En ese marco, quisiera también citar al comisionado parlamentario, que en el año 2017 también le decía a este Parlamento que ha habido señales muy fuertes dentro del sistema. Se han mejorado muchísimo los controles que se realizan al ingreso. Quiero destacar otra señal que se ha dado vigorosamente, es la del combate a la tortura y a los malos tratos. Cuando existe una anomalía de ese tipo, se registra, se labra acta y se investiga. Esa es una señal importante que fue dada no solamente en este periodo. Quiero destacar que eso conformó parte de eso que se llama la reforma penitenciaria, 2017. Siguen otras consideraciones vinculadas al plan estratégico presentado. De eso estamos hablando cuando planteamos la necesidad de este rumbo. Bienvenido la enunciación de las áreas del plan, pero no es el plan en sus contenidos para que podamos aportar, intercambiar, generar recursos y saber si ese es el camino. No son titulares para los medios. Estamos en el Parlamento, tenemos el tiempo y la obligación de poner los contenidos en debate aquí. En ese marco, además, me gustaría señalar, me parece muy buena la posibilidad de exponer el video. Señor presidente, 22 habíamos encontrado en la página del propio Ministerio del Interior. 22, los recomiendo porque algunos son nacionales y otros son internacionales. Más de 6 años tienen algunos de ellos. Es más, hay uno hasta del 2005 que los invito a ver. Y los invito a ver porque está el inspector Mendoza en ese video del 2005 hablando y mostrando la situación también de muchos de los establecimientos en ese momento. Entonces, hay mucha cuestión ahí y hay mucho hecho. No presentemos estas cuestiones. El plan no es un video. El video en todo caso podrá ser el mostrar algún producto concreto de lo que el plan genera, pero para eso hubo recursos humanos, hubo un tiempo, hubo recursos económicos, hubo involucramiento de los privados de libertad y una dirección. Y saber eso hacia dónde acumula. El video es un simple producto que muestra, no es un plan. ¿Lo hubiéramos traído? Sí. No nos pareció realmente que fuera el tono en el que queríamos llevar este intercambio. Es más, hay cuestiones que me parecen importantes de señalar, porque son las que señalé temprano, son conceptos
que se presentan refundacionales, y eso no lo comparto. Voy a mencionar, por ejemplo, podría señalar, lo pueden ver ustedes, están las versiones taquigráficas, la construcción y la refacción de la unidad 1 de Punta Rieles, la 5 de Mujeres, la 6 de Punta Rieles, la 9 de Madres con Hijos en Montevideo, la 10 de Juan Soler en San José, la 12 de Cerro Carrancho en Rivera, Campanero en Minas. Convenios que ha hecho el INR desde este acuerdo multipartidario que marcó un rumbo con infinidad de instituciones. Intendencia de Tacuarembó, Intendencia de Montevideo, Intendencia de Paysandú, Intendencia de Florida, Intendencia de Colón, Intendencia de San José, Universidad de la República, Universidad de Montevideo, Consejo de Educación Primaria, Dirección Nacional de Correo, Dirección Nacional de Puertos, OCU, TEACE y empresas privadas como Bodega Castillo Viejo, con Empresa Rural Washington Moreno, con el establecimiento Juanicó, con Naranjales Guarino, todas para generar prácticas laborales y emprendimientos productivos de los privados de libertad. El programa de Pregreso, que es el que permite o tenía la intencionalidad de un acompañamiento psicotécnico para generarle mejores condiciones a quienes estaban próximos a recuperar la libertad, para que efectivamente hubieran condiciones materiales mínimas que le permitieran sostenerse y disminuir los riesgos de reincidencia. Eso se estableció en el año 2018. 3 fases, 18 meses en total. Podría entrar en detalle. Está en las versiones taquigráficas. Los invito a leerlo. El MIDES hace muchísimos años que viene trabajando con el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y es más, le voy a solicitar en algún momento a la diputada Olivera, que seguramente tiene más detalles. ¿Sabe qué, señor presidente? Uruguay Crece Contigo llegó a trabajar también, sobre todo, con las mujeres con niños, dentro de los centros de reclusión. Lo pongo como un ejemplo, porque no solamente es el trabajo dentro de los centros, también en los contextos familiares y comunitarios, para poder generar otras herramientas y otras posibilidades. Desde el punto de vista de los emprendimientos, ¿es refundacional decir que es de ahora? No, señor. Los hornos de ladrillo son emprendimientos tradicionales que estuvieron en Rocha, en Rivera, en Durazno, en Juan Soler y en Cerro Largo. Es más, desde el punto de vista de la producción agrícola, se creó el polo agrícola en el Centro 2, en Libertad, 333 hectáreas. Tierras de muy buen índice CONIAT me han dicho, cosa que transmito porque me lo hicieron como una observación. Pero además, estuvieron operativas y produciendo y vendiendo chacras y también tambos. En las unidades 2, 6, 7, 10, 11, la de Tacuabé, la 12 de Paso Ataque, 13 y 14 de Piedra de los Indios, la 15 de Cerro Largo, la chacra de Paysandú y el Tambo, la de Campanero en La Valleja, la de Durazno, la de Salto, la de Florida, la de Pintado Grande, la de 33, la de Pensa en Mercedes y la de Tacuarembó. En el año 2018 se desarrolló el proyecto agropecuario regional, un proyecto que producía colaborativamente los cultivos de estación, zanahoria, cebolla, zapallo y boniato, para poder intercambiar entre las distintas regiones, la centro-sur, la este, la norte y la litoral. ¿Puedo seguir hablando? Sí, señores, acá hay rumbo, producto de un acuerdo multipartidario iniciado en el 2010. Acuerdo además que también en la página del propio Ministerio del Interior van a encontrar cuáles objetivos de los compromisos fueron cumplidos totalmente, parcialmente y cuáles no. ¿Que efectivamente empezó a disminuir la inversión? Sí. Pero tiene que ver con el sistema democrático. Tiene que ver que la seguridad, el Ministerio del Interior tiene la seguridad ciudadana y tiene también que administrar la privación de libertad. Y cuando los recursos, a veces hay que distribuirlos
en esta sociedad democrática, la presión de la opinión pública también juega y también hay que atender y también hay que darle respuestas. Y en esas situaciones, a veces, se redistribuyen de otra manera esos recursos. Que la situación era compleja, sin duda, pero justamente frente a una situación compleja se toman decisiones que la agravan. Se disminuyen recursos humanos, policiales, técnicos y civiles. Te recortan los recursos para mantenimiento y para inversión. Y además, no hay un rumbo, ¿cierto?, desde el punto de vista de la rehabilitación. La sociedad civil, que es impresionante, es imprescindible. Si estamos hablando de rehabilitación y de reinserción, y muchos de los especialistas dicen que la cárcel cada vez más debe tener condiciones que la asemejen a la vida en libertad, y no lo digo yo, lo dicen especialistas, la sociedad civil dentro, brindando servicios, acompañando, problematizando, es un socio colaborador y también es control social, que también es importante para quienes trabajan allí y para quienes están privados de libertad allí. ¿Y sabe qué? En esto también hubo contradicciones del señor ministro, que primero públicamente informó que este Consejo, que el 27 de julio de este año en esta Cámara informó, llevaba 1 mes y medio de conformado, no es vinculante, puede asesorar. Sin embargo, se dijo públicamente que este Consejo había determinado que las organizaciones, la sociedad civil, no podían ingresar si no tenían convenio vigente. Posteriormente, aún teniendo convenio vigente, pero debían verificar determinados protocolos. Y en ese sentido, nos han informado que el Consejo de Política Criminal, por lo menos de alguna de las organizaciones de la sociedad civil, ya informó y recomienda que continúe trabajando. Sobre todo porque se está brindando un servicio que no es la primera vez. Con ACE se viene trabajando hace unos cuantos años atrás. ¿Sabe qué, señor presidente? En el año 2018 se empezó a trabajar con ACE para por primera vez, sí, tener una atención sanitaria a las mujeres privadas de libertad. Eso sí, por primera vez. Y en el marco de ese trabajo con mujeres privadas de libertad, se constituyó un nuevo convenio, un nuevo acuerdo entre ACE, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Ministerio del Interior y una organización no gubernamental que pudo llevar adelante buena parte de la evaluación clínica y la realización de exámenes imprescindibles para preservar la salud sexual y reproductiva de las mujeres privadas de libertad, que aún no ha terminado, también en el marco de estas contradicciones que ha planteado el señor ministro. Respecto de los recursos humanos, sin duda que yo comprendo lo que dice el ministro respecto de que no es muy atractivo presentarse y que se han hecho llamados y no se ha logrado llenar esas vacantes. No obstante eso, hay un dato de la realidad. Tuvimos para los jornales solidarios más de 245.000 personas que se anotaron en el país. Con un salario diferente, porque es de alguna manera un subsidio temporal y transitorio, no un trabajo estable y con proyección, porque esperemos se mantenga también la posibilidad de perfeccionar la formación tanto de los operadores como de los agentes policiales. Y digo esto porque la Dirección Nacional de la Educación Policial en los últimos llamados, en el 2019 por lo menos, para 1.100 cupos, informa que se registraron 30.000 personas. Y para policías eventuales se inscribieron 50.000 personas. Este año se habían presentado 1.500 personas
en 24 horas para 50 puestos de oficiales. Ahí hay, me parece, una clara señal de que con claridad seguramente puede haber la posibilidad de contar con esos recursos humanos. El tema es si hay recursos presupuestales. En términos de el plan o de contar con esta posibilidad de asesoramiento del Consejo de Política Criminal, que insisto, es correctísimo, lo acompañamos, nos parece muy bien. Lamentablemente, con todo respeto, me parece que el ministro elude acá una responsabilidad. Porque esta reforma estaba planteada desde Compromiso por el País. Y a 18 meses tenemos que, hace un mes y medio se solicitó que se conformara este Consejo para tener los lineamientos de la reforma del sistema penitenciario. A mí me gustaría dejar bien en claro, señor presidente, que respecto del sistema penitenciario no será, en la valoración del señor ministro, una crisis humanitaria. Pero dentro del informe del comisionado parlamentario, dice que Uruguay ocupa el puesto 16 en un ranking de 223 países en la cantidad de presos cada 100.000 habitantes. Un año atrás ocupaba el puesto 28. Y esto sigue avanzando. Nadie está planteando que no se cumpla con las funciones que tiene la policía. Lo que estamos diciendo acá también hay que anticiparse. Eso es gestionar con certezas. Hay una explosiva demografía penitenciaria, dice el informe del comisionado, que es una anomalía en el bajísimo crecimiento poblacional que tiene el país. Esto no está siendo acompañado por un crecimiento proporcional de recursos y de tecnologías de intervención social. La proyección es que al 2024 Uruguay va a llegar a las 20.000 personas privadas de libertad en las condiciones que el ministro nos ha mostrado. Porque los plazos, que también expresó, 2 años para tener construcciones, y no escuchamos una sola medida de contingencia en el corto plazo. El comisionado parlamentario afirma en su informe del 2020 que es un sistema carcelario gigante y generador de delitos, que justamente es lo que se quería evitar. Yo le agregaría a esta definición, a esta caracterización que hace el informe del comisionado penitenciario, que además esta situación, que es espeluznante, tiene una de las tasas de mayor letalidad en décadas. Nos corregía el señor ministro, y no son 55, son 56 quienes ya han muerto bajo custodia. Y yo creo bien importante, señor presidente, que quede claro y que conste en la versión taquigráfica, no estoy diciendo que esta responsabilidad se generó el 1 de marzo. No. No estoy diciendo que esta situación se generó a partir del momento que se dio el cambio de gobierno. Pero como dejo eso en claro, también quiero dejar constancia con claridad en la versión taquigráfica, que sí, el agravamiento de las situaciones, las decisiones, las omisiones que llevan a la situación actual, sí son responsabilidad del señor ministro. El país tenía un sistema carcelario en una situación muy crítica, casi que al borde del precipicio,
y se decidió dar un paso adelante. El Poder Ejecutivo tiene, y el señor ministro, integrante del Poder Ejecutivo, tiene el legítimo derecho de tomar las decisiones que entienda conveniente. Y este Parlamento y esta bancada tienen el legítimo derecho, responsabilidad y obligación de señalar las cosas que entiende no van por el mejor de los caminos. Puede documentar y tiene también, obviamente, la obligación de presentar algunas alternativas. Sobre todo para evitar la catástrofe que ocurre todos los días en el sistema penitenciario. No queremos llamar a la responsabilidad después. En lo personal, yo no quiero volver a interpelar al señor ministro del Interior, ni tampoco quiero lamentar muertes violentas evitables dentro del sistema penitenciario. Es más, señor presidente, yo no actúo con hipocresía y me parece que esta Cámara y la sociedad uruguaya no merecen más hipocresía. A nosotros nos importan, como fuerza política, todas las vidas. Todas. La de los barrios más ricos del país, que se pueden proveer sus propias seguridades, y también las vidas de aquellos que viven en los barrios que ni siquiera tienen algo que cuidar. La de todos. Y con todos tenemos la obligación de transmitirles y de darles la certeza que acá estamos trabajando. Y el Poder Ejecutivo está trabajando para darle las mayores garantías de que a todos se está cuidando por igual. Si abandonara esta postura, si dejara de señalar estas cosas, señor presidente, yo creo que no habría diferencias sobre la barbarie que parece estar pasando o que pasa en el sistema penitenciario. Y si así fuera, los que estamos de este lado del alambrado no tenemos diferencia con los que están del otro lado del alambrado. Quienes cometieron delitos deben asumir su responsabilidad. Deben resarcir a la sociedad de ese delito cometido. Pero esto no significa la exposición o pagar, además de la privación de libertad, con esas situaciones degradantes. Quien sale de ahí, jóvenes, primarios y delitos leves, o mujeres, jóvenes, primarias, delitos leves y además con hijos a cargo, absolutamente vulneradas, cuando salgan de ahí, en 2 o en 4 años, ¿quién va a hacerse cargo de la violencia que generen? Porque le hemos roto mucho más la vida. El doctor Petit dice en su informe, parece claro que el país tiene una manera de discutir su derecho penal, su proceso penal y su ejecución penal, donde lo que siente la opinión pública pesa mucho a la hora de legislar, lo que es natural en una sociedad democrática, y donde muchas veces las voces especializadas de expertos, de cátedras, de institutos, son vistas como idealizaciones de otras latitudes. Todos las hemos escuchado. Pero algo anda muy mal. El resultado final del debate, dice en su informe, que son nuestras cárceles, indica que es imprescindible una nueva manera de procesar los temas penales a la luz de tan azarosa experiencia y opaco resultado. Y finaliza diciendo, el colapso no está cerca, el colapso ya está ocurriendo. Y hace unas semanas atrás pudimos verlos todos a través del Twitter y de la prensa. Señor presidente, quisiera ir al primer bloque, al primer módulo de preguntas que tienen que ver con algunas cuestiones referidas a la fuga. Y allí lo primero que me gustaría señalar es que el reglamento establece, si el señor ministro lo entiende necesario, pasar
a una versión secreta, si entiende que algunas de las respuestas que tendría para dar requieren de esa situación, no tenemos inconveniente en acompañar con el voto ese pasar por un tiempo a versión secreta. No obstante eso, yo quiero aclarar que las preguntas están formuladas sobre la base de la información, una u otra, que ha planteado el señor ministro en todos los medios de comunicación. Todos. Por lo cual, también me llama un poco de asombro plantearlo de la investigación en Fiscalía cuando todo ha sido producto de la información que ha brindado el señor ministro en distintos medios de comunicación a lo largo de todas estas semanas. Respecto de eso me genera sin duda también algunas interrogantes, sobre todo respuestas que quizá no las comprendí bien, pero que tomé nota textual. Por ejemplo, respecto de la hora en que prestaba tareas la persona privada de libertad, el recluso Hugo Pereira, si bien era hasta las 22, el ministro dice que debía retirarse a las 21. Simplemente ahí hay una cuestión que no cierra, digamos, ¿no? Hasta las 22 horas podía ingresar al módulo, es el horario del turno que le correspondía al trabajo, pero como no llegó a las 21 inmediatamente se comunicó a la fuga, es lo que se comunicó la fuga por el sistema, como menciona el señor ministro. Lo otro es vinculado a quien autorizó este trabajo, que más allá de que fuera el comedor de los oficiales, son quienes son responsables de la seguridad y de todos los procedimientos dentro del penal. Imagino que conversan. Y ahí no me queda claro quién definió la posibilidad de desempeñar una tarea de estas características. Porque sobre todo tengo en cuenta lo que mencionaba también el doctor Garcés, de que esas clasificaciones no son estáticas, deben reevaluarse, sobre todo si había antecedentes de fuga, simplemente para tenerlo presente. Además, por supuesto que sigo pensando que el ministro agregó ahora, creo que una tercera versión, porque es comprensible que estén investigando, por supuesto. Lo que me llama la atención es que yo no es que no leí el Twitter completo, sino que la aseveración es la de arriba, que dice: todo lo señalado por el recluso ha sido comprobado, por lo que descartamos que se haya fugado por la puerta y tampoco uniformado. Se continúa con la investigación. La afirmación es la de arriba. Si ahora la versión es que no se puede afirmar ni una cosa ni otra porque está la Fiscalía investigando, es correctísimo. Es más, si eso hubiera sido el planteo inicial, yo no tendría interrogantes desde el punto de vista del mando, del conocimiento y de la certeza en las decisiones de gestión que toma el señor ministro. Pero que conste, dice el señor ministro que habían corroborado absolutamente todo en la segunda hipótesis, con fotos, además, de la vestimenta. En cuanto a la comunicación pública o no de la fuga, yo quiero aclarar que el ministro agradece a la sociedad, pero la sociedad no sabía de la fuga. No sabemos nunca de la fuga. Sabemos de las recapturas. Se fugaron 10, capturaron 5, no sé. Sé que recapturaron 5. Sigo sin comprender, y es verdad, puede conformarme o puede generarme comprensión la respuesta del ministro en torno a la pregunta. En este caso, sin duda no. Pero además, es en un medio de prensa
y que me alerta a la situación de la investigación en Fiscalía, por eso no lo voy a repetir, pero se lo voy a acercar al señor ministro, por supuesto, y al señor presidente, que el ministro dice quién identifica a este recluso caminando por 18 de julio. No fueron las cámaras, fue una persona que lo conocía que lo identifica. Y no lo sé porque lo escuché en las declaraciones, en una entrevista de televisión al señor ministro. Por eso, realmente, me llama la atención. Respecto del tejido, ahí, por supuesto que vamos a esperar lo que plantee el informe, pero quedamos también con la duda de cómo pudo romperlo. Es un tejido, por lo que pudimos averiguar, como acerado. ¿Con qué instrumentos se pudo generar ese corte eventualmente? Quiere decir que ahí hubo colaboración y no hay investigaciones, por lo que dijo el ministro, desde el punto de vista de procedimientos administrativos a la interna del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y no las reclamo por capricho, las reclamo por respaldo a los policías honestos. Yo creo, señor presidente, que acá hay una sumatoria de irregularidades que no me corresponde a mí calificarlas en su gravedad, pero que las hay, creo que a todos nos quedan claras. La fuga por la puerta, la fuga por el cerco. Hay versiones contradictorias que dio el ministro. Hoy se agrega una más. La vestimenta, si estaba o no estaba. Una de las preguntas fue si se verificó que no era vestimenta del recluso. Eso es una situación que merece algún tipo de valoración. No tuvimos respuesta, pero bueno, eso también es una irregularidad. De alguien era, alguien la colocó allí. La libertad de movimiento en las áreas céntricas de la ciudad. Pregunto al señor ministro si considera que estas irregularidades no son suficientes como elementos para determinar responsabilidades institucionales. Es más, me pregunto, y le pregunto al señor ministro, en la eventualidad de que haya una verificación de que pudo ser por el cercado perimetral, ¿se va a llamar a responsabilidad institucional al Ministerio de Defensa? Y en relación a estas responsabilidades institucionales que derivan de este hecho, quiero formular otras preguntas al señor ministro. Señor ministro, usted aseguró a la prensa que el fugado era un señor que consumía droga y traficaba droga dentro del penal. No es un narco. Esto que fue dicho a la prensa hace poco más de un mes, declaración hecha a distintos periodistas que está registrado en audio y video, es por lo menos un llamado de atención sobre el cual quisiera hacerle las siguientes preguntas. El señor ministro presentó denuncia penal correspondiente a esta situación contra el señor Pereira al estar en conocimiento de que traficaba drogas dentro del penal. Este delito está tipificado en el Código Penal. Quisiera saber en qué fecha presentó esa denuncia y en qué juzgado. Quisiera consultarle al señor ministro qué fiscal ha sido asignado a esa denuncia. El señor ministro es un funcionario público, pero es el funcionario público en términos del Ministerio del Interior en conocimiento de este delito que declaró a la prensa. En ese marco, además, quisiera consultarle al señor ministro en qué momento el Ministerio del Interior tuvo conocimiento
que el señor Pereira traficaba drogas dentro de la cárcel. ¿Quién o quiénes? O si hay una investigación para saber quién o quiénes le facilitaba la droga que traficaba Pereira dentro del centro de reclusión. Puede haber eventualmente funcionarios policiales o penitenciarios cómplices de esa situación. Y en virtud de esta situación, que el propio ministro afirmó de que traficaba drogas dentro del penal, aún así se le autorizó y encomendó el trabajo de servir dentro de las instalaciones del casino de oficiales. Quisiéramos saber, no en detalle, pero sí si ha presentado las pruebas y cuáles que acusan al señor Pereira de traficar drogas dentro de la cárcel. Si no realizó el señor ministro la denuncia correspondiente, simplemente saber, consultarle si es consciente que estaría incurriendo en un delito muy grave, tipificado en el Código de Proceso Penal, justamente por ser un funcionario público en conocimiento de un delito. Es más, al hacerlo público, lo acusó públicamente de un delito grave. Debiera efectivamente hacer la denuncia o eventualmente podría ser pasible de otras sanciones. Me quedo por acá, señor presidente. Muy bien, señor diputado.